Bienvenidos a No, Espacio Tinta, un podcast por No Tattoo Studio. En este espacio contaremos las historias y anécdotas de las personas que día a día vienen a tatuarse con nosotros. Mi nombre es Salvador Barrientos y les doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Salvador Barrientos y estamos aquí grabando otro podcast con ustedes desde Guadalajara. Estamos ya en la recta final y hoy queremos compartir el espacio y presentar a una persona que ha estado aquí siendo rayado por mí y sufriendo un poquito. Jazz, muchísimo gusto. Una súper breve introducción. Jazz es fotógrafo, Jazz es escalador y es un aventurero que se va por todo el país recorriendo carreteras y montañas, subiéndolas por todos lados. Entonces, pues bienvenido, me da mucho gusto que estés por acá con nosotros. No, pues un gusto, carnal, chido. Qué gusto estar aquí, qué emoción ha sido todo este viaje el día de hoy, desde ayer que no dormí hasta hoy despertarme y decir de que pues ya me eché una cadena perpetua, ¿no? Con ese rayón que me voy a hacer. Qué chido encontrarme con gente tan talentosa como ustedes. Y pues... Gracias, hermano. Qué gusto estar aquí sentado. Muchas gracias. Que estuvo padre, ¿no? La onda del diseño. Quiero aclarar una cosita del diseño. El diseño no es de mi autoría, es de tu prima. No sé si quieras hablarnos un poquito de ella. Sí, claro que sí. Mi prima tiene su propia marca personal que se llama Sus Inventos. Todo su estilo y su idea está como abrazada por la espiritualidad huichol y cosas relacionadas con esto. Y pues hace un par de años le pedí que si me diseñaba un tatuaje, ¿no? Porque yo siempre tuve la idea de rayarme pues algún animal espiritual. Al final de cuentas terminó siendo pues esta lagartija, este gecko que pues está en mi espalda ahora. Y pues ella ya lleva, ¿qué será? Como unos 25 años de trayectoria, 20 años, ¿no? Desde que empezó con toda la cuestión de la ilustración, estudió diseño gráfico. Y pues ella vende libritos de mandalas, tiene también mandalas, que son pues como cartas de tarot, para pues cuestiones espirituales y así. Y pues les recomiendo que chequen su trabajo, está en las redes como @susinventos tal cual. Bien, entonces igual lo vamos a poner también en la descripción de YouTube y de todos lados, ¿no? Pero, ¿por qué, ahorita mencionaste, ¿no? Un gecko, una lagartijita, ¿por qué es tu animal espiritual? Ya, sí, pues ahorita con la presentación tan abrumadora que me diste, pues la lagartija ha estado desde siempre como muy arraigada a las cosas que me emocionan, las cosas que me gustan, sobre todo esta cuestión de ascender, subir cosas, quedarme pegado, escalar, ¿no? Y las lagartijas, pues, qué mejor ejemplo, ¿no? Nosotros nomás le hacemos al loco, esas pequeñas criaturitas saben lo que están haciendo, ¿no? Ellas sí saben escalar y pues se me hace muy fascinante como toda la anatomía que rodea a este animal. No, está chingón. Justo la parte de la escalada creo que fue el detonante que a lo mejor a mí me llamó mucho la atención cuando estaba como platicando contigo de inicio y todo. Uh-huh. Las fotografías que tienes, los videos donde estás ahí, que además son unas tomas así brutales. Pero sí, la parte de la escalada es súper interesante. Porque tú te vas no nada más al bouldering, que según yo entiendo es cuando haces escalada en gimnasios o que tienes como estas rocas de plástico, ¿no? Según yo, ya lo que tú te dedicas a hacer es como tal escalada en roca. O sea, lanzarte a buscar piedras y órale, vamos de arriba abajo, ¿no? Sí, pues de hecho los escaladores desarrollamos como este estigma de ir en la carretera o ir caminando y de repente ver un cerro y ver una piedra y es como, no mames, hay que escalarlo, ¿no? O pensar así como de, ¿por dónde podremos llegar para escalar ese lugar, ¿no? Entonces, de repente estamos en un cerro y la gente nos pregunta, ¿qué están haciendo? Estamos buscando piedras, ¿no? Porque nos queremos subir a las piedras. Pero sí, nomás voy a aclarar una cosita, el bouldering o la escalada en bloque es más bien escalada en piedras de baja altura. Ah, ok. Es escalada sin cuerdas, sin equipamiento que tú traigas colgando, ¿no? Entonces tú escalas y caes en colchones, ¿sí? Y pues se puede practicar ya sea en gimnasio, como tú estabas mencionando, en el plástico o en la roca. Ah, ok. Ah, no, bueno, gracias. Sí, porque obviamente no sabemos todo y medio sopes, pero sí, justo, gracias. No, ¿cómo crees? Pero sí, ahí está. Y la escalada en ruta, pues es pues ya cuando tienes el arnés o escalada en vía, una cuerda y pues alguien que te esté dando belay por abajo, ¿no? Y además o sea, es toda una experiencia y o sea, hay una complejidad muchísimo más grande en el hecho de ir a escalar, porque también hay una logística detrás
de lanzarte prácticamente de campamento varios días, ¿no? He visto que haces más o menos eso. Sí, pues es la idea, siempre es vivir soñando con el siguiente viaje, ¿no? Digo, la vida diaria ya de por sí es fascinante, ¿no? Emily Dickinson hablaba de eso, de que hay que encontrar como la excitación en el día a día, porque ya de por sí estar viviendo es muy interesante, pero pues encontrar como este cruce entre paisajes hermosos y la emoción por la escalada es como lo que estamos buscando, ¿no? Lugares bellos donde podamos subir, ¿no? Porque además pues busca cierta dificultad, ¿no? Y igual ya estoy siendo reiterativo con esta cuestión de la búsqueda, pero pues tiene mucho que ver con la superación personal, de que... Pausita un segundito. Y estamos de vuelta porque llegó el señor del internet. Sí, mamá. Discúlpame, ya. Sí, ¿qué me preguntaste? Estábamos hablando ahorita sobre, bueno, la escalada. Nos estabas comentando acerca de que para ti es como todo un acto súper emocional, pues súper es de... ir en la búsqueda de lo sublime desde la superación personal, porque quieres hacer un grado más alto, ¿no? Los grados en la escalada son pues como los niveles de dificultad, y también encontrar la belleza, encontrar el paisaje. ¿Cuántos años llevas ya escalando? Llevo 10 años escalando más o menos. Okay. 11 años. Desde que te subiste a la primera pared, desde ahí. Desde que me subí a la primera pared sí fue mucho antes. No sabría decirte cuánto, pero mi papá pues empezó a escalar desde los 35 años, algo así. Entonces, cuando yo nací, él ya escalaba. Entonces, él cuenta la leyenda que desde que aprendí a caminar, pues me llevó a escalar, ¿no? Al Diente, que es una zona que está aquí a 15 minutitos. Aquí alrededor, bueno, por lo que ahorita platicábamos, me dices que hay un buen de zonas de escalada, ¿no? Sí, hay varias zonas de escalada. Está el Diente, está Izcatán, está La Hidro, está El Cuajo, está Huaxtla, está Chiquilistlán. Son zonas escaladas que están a menos de 2 horas y pues bastantes bonitos, ¿no? Donde están de las mejores rutas, podría decirse, de todo el país. Y además no nada más te has quedado aquí en el país. O sea, la escalada te ha llevado también a otros lugares, como ¿hasta dónde te has ido de viaje? Sí, pues ha habido travesías ahí bastante interesantes, sobre todo pues a las Europas, y también ahí a California pues conocí un lugar que se llama Yosemite, que seguro pues ya han escuchado de él. Es un valle muy precioso que tiene pues una de las paredes verticales más altas y más conocidas del mundo, ¿no? Que es donde escaló Alex Honnold. Entonces pues por eso se hizo bastante popular, que ya de por sí el lugar es el parque nacional más visitado del mundo. Y pues también llegué a ir a Austria, Italia, Alemania, varios lugarcitos a escalar. Que ahí casi te agarran en una... Bueno, más bien que estabas tomando ahí decisiones raras donde te jugabas hasta el pasaporte, ¿no? Pues nada, en la noche nos dan ganas de meternos en pedos y nos despertamos en la madrugada para irnos a edificios a subir grúas. Está chingón, para ver ¿no? las ciudades de arriba. Entonces, y pues sí, afortunadamente en Austria pues como que el crimen no es muy alto y no tienen tanta seguridad, entonces no despertamos a nadie que nos asustara tanto, pero sí tuvimos que correrle. Ay, qué chingón. Y aquí en México, por ejemplo, ¿has hecho cosas así también? Como de... Digo, porque al final la escalada también y este tipo de aventuras se relacionan muchísimo a la sensación de vivir al límite, de la adrenalina, de hacer cosas como güey, no, a lo mejor no tengo una razón específica para hacerlo, pero algo me llama que quiero hacer eso, quiero estar encima de esas grúas, quiero subirme a ese edificio solo para apreciar la vista, ¿no? Y tener ese momento, como esa perspectiva. ¿También has hecho cosas así por acá? ¿Que treparme a grúas? Ajá, grúas a edificios, a cosas donde igual y no podrías estar, pero es esa emoción de decir, quiero ver cómo se ve desde allá. Sí, pues sí, ¿no? La travesura, hacer las dagas de meterme a un edificio y que después me agarre una patrulla por andar ahí dentro metido, ¿no? Allanamiento de propiedad. Pero sí, pues ya no lo hago, ¿no? Ya como que pues para eso está la piedra, ¿no? En todo caso. Sí. Irme a un lugar donde sea menos ilegal. Pero sí, de repente las ganas de la aventura no se quedan solo en el bosque, ¿no? Sí, justamente, pues al final toda esta urbe nos presta también esa geografía, ¿no? Esa arquitectura para
pues igual trazarla. En tu mente supongo es muy parecido porque ves rutas, ves caminos, ¿no? Sí, de cierta manera. Sea, de forma abstracta es lo mismo. Yo lo que te decía, por ejemplo, hace ratito es que para mí la onda de la escalada es casi un proceso como ritual meditativo. O sea, donde te tienes que desprender de todo lo que está ahí abajo y empezar a recorrer hacia arriba la pared, y de repente te desconectas hasta del cansancio, de la fatiga de tus músculos, ¿no? O sea, ¿cómo es para ti ese proceso de estar ahí trepado en el muro? Sí, pues como estas ganas de escalar al límite te exigen que te desprendas de lo que estás sintiendo, ¿no? Sobre todo el miedo. Entonces, los primeros pegues siempre cuando estás en la roca te da más miedo y pues el miedo es un gran distractor que no te permite moverte con la fluidez que desearías. Pero después de como cierto calentamiento en la roca, te empieza a gustar más y más, y pues sí puede llegar a un punto donde entres como en este flujo donde después de escalar te bajas y no te acuerdas qué hiciste, ¿no? De que, ¿cómo lo hiciste, no? Pues la verdad es que pues ya se me olvidó lo que escalé, ¿no? Simplemente escalé y ya. Y pues ahí estás viendo el mundo en un grano de sal y el cielo en una flor. Tienes el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora, ¿no? Como decía Blake. Es como entrar en este flujo de realidad que casi te desprende de lo que estás viviendo. Y pues bien bonito. Es una chulada, ¿no? Qué bueno ahorita, por ejemplo, que dices lo del flujo de realidad y toda esta cuestión como abstracta. Tu tatuaje también tiene muchísimo que ver con esos temas. Sí, pues no sé, ¿quieres que explique así como los elementos del tatuaje? Sí, igual échanos una platicadita para aterrizarlo. Pues ya que pongan la imagen, ahí van viendo que de nuevo shout out a Susi, que la neta se fletó bien duro con el diseño. Gracias a ustedes también, que pues fue una ejecución maravillosa. Y el tatuaje pues tiene varios elementos clave. Pues lo central es gecko, ¿no? La lagartija que está sostenida sobre un dodecaedro. Un dodecaedro se le dice también figura platónica o perfecta, porque todas sus caras tienen la misma figura geométrica, ¿no? Y entonces ahí la teoría o la chaqueta mental era de que ese dodecaedro es una hipotética forma que tiene el universo, según Poincaré. Entonces, también el tatuaje incluye en la parte de arriba lo que viene siendo, se le dice quantum foam, como tejido burbujeante cuántico, que es casi la unidad mínima en la que se puede desenvolver el universo. Entonces ese foam y esas burbujas que están a un nivel pues microscópico, es como funciona el universo en un sentido fundamental, ¿no? Entonces ahí están las dimensiones desenvolviéndose y envolviéndose a sí mismas. Entonces lo que quería representar era el micro y el macro, ¿no? Y lo interesante es que en medio está la vida. ¿Y por qué puse eso ahí? Pues se supone que en una escala cósmica, el ser humano, particularmente, el ser humano es un átomo. Para un ser humano es lo que una estrella es a la persona, ¿no? Estamos como en medio de la escala cósmica. Una partícula subatómica es para una persona lo que una persona es para una galaxia. Entonces se me hace como bien fascinante pensar que la vida se desenvuelve justo en medio de la escala del universo. Entonces por eso pusimos la lagartija como ahí en medio del micro y del macro. Es la vida, básicamente. Ahí está la vida, ¿no? Y pues ahí estamos nosotros. Y pues también es bien interesante y casi aterrador pensar que nosotros somos los únicos que conocemos esa escala, ¿no? Ahorita me dijiste perdón que te interrumpa, me dijiste un comentario así que me hizo un clic. Mencionabas algo de los átomos estudiando los mismos átomos. Básicamente nuestro cerebro es eso, los átomos estudiándose a sí mismo. Sí, son los átomos estudiándose a sí mismo, ¿no? Y pues volviendo a esta cuestión de que nosotros somos las únicas personas que conocemos esta escala del universo, pues nosotros también somos, pues como quien dice, los autobiografistas del universo, ¿no? Entonces pues ahí está eso. Y además también incluimos pues el Fibonacci, que pues habla mucho de la belleza con la que se desenvuelve la naturaleza. Y también está la estructura áurea, ¿no? Ya como para meter también un elemento antropomórfico.
Y pues la cuestión de la belleza también es bien interesante y bien fascinante, ¿no? Porque ¿por qué nos gustan las cosas que son bonitas? Así, ¿por qué nos hace sentir bien, no? Porque una ciudad que es bonita eleva nuestros niveles de felicidad, ¿no? Desde hace cientos de miles de años se encontraron herramientas talladas con formas geométricas, con patrones geométricos, sin necesidad de que las hubiera, ¿no? Las navajas y las herramientas simplemente se tallaban con esas formas geométricas casi fractales, simplemente para que nosotros tuviéramos esa familiaridad, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que la belleza y los patrones fractales y el Fibonacci están pues en todos lados en la naturaleza, ¿no? ¿Y por qué la belleza nos llama tanto la atención? Pues por eso, porque la belleza quiere decir familiaridad, ¿no? Por ejemplo, el patrón de Fibonacci pues se encuentra en las olas del mar, ¿no? Entonces si nosotros logramos identificar, bueno, esas personas, nuestros ancestros logran identificar estos patrones, pues pueden saber si el mar está apto para entrar o no, ¿no? O saber si un fruto es para nosotros, o sea, se puede comer. Sí, al final hay una lógica detrás de esto, una lógica incluso inconsciente, porque al mismo tiempo nosotros estamos formando parte de ese mismo tejido, de esa misma descripción. Lo que platicábamos hace ratito también era esta cuestión del todo. Tú perteneces, ¿no? Un sentido de pertenencia a todos los sucesos y al mismo tiempo tienes esa afinidad hacia la belleza, hacia la estética, hacia ciertos patrones, porque esos patrones también existen y son parte de ti. Uh-huh. ¿No? Justo, o sea, era como una idea que estábamos rebotando ahorita que estaba... Ah, sí, de lo que estábamos hablando, como de la religiosidad y la parte espiritual que también tiene el tatuaje, ¿no? Sí, justo. Ok. Sí, pues no sé, así como si me preguntaran en qué creo yo, hablando en cuestiones teístas. Que justo es lo que te preguntaba también hace rato, ¿no? ¿En dónde depositas tu fe? ¿En dónde deposito mi fe? Pues no sé, a mí me late mucho el concepto del Dios de Spinoza, ¿no? Spinoza es uno de estos filósofos que apedrearon porque tenía ideas muy revolucionarias, pero a la iglesia no le gustaban. Y cuando a Einstein le preguntaron que en qué Dios creía, pues él dijo en el Dios de Spinoza, ¿no? Disculpen de repente las pausas, los cortecitos que van a ver medio raros, pero es que hoy tuvimos que cambiar la locación y hay un poquito de ruido fuera, pero pues es parte del show, ¿no? Es parte de esta naturalidad. Entonces está hablando del Dios de Spinoza, que según Spinoza, pues el universo, todo está... el universo tiene una sustancia, una única sustancia, ¿no? Que se originó pues en el Big Bang, cuando la materia era tan densa que pues lo llamamos singularidad, ¿no? Porque ni siquiera podemos entenderlo. Y que a partir de ahí esta sustancia pues se expandió a todo lo que conocemos ahora. Y para él eso era Dios, ¿no? A diferencia de Descartes, que él decía que había dos sustancias, era la res cognitives y otra vez se me olvidó, res no sé qué, pero pues dividía como la materia y la conciencia, que también es un pensamiento interesante, pero me identifico más con el de Spinoza, ¿no? Que todo es a partir de lo mismo. Y pues me llama mucho la atención esta creencia porque pues yo supongo que lo que más falta en la civilización para que prospere la paz pues es la unión, ¿no? Y pues darnos cuenta de que pues todos estamos hechos del mismo desperdicio y del mismo destello y del mismo polvo del que se originó el universo, ¿no? Sí, pues lo que falta también es diálogo, ¿no? Pero en un sentido muy profundo, o sea, diálogo más allá de las palabras, diálogo a partir, yo pienso, yo supongo, del entendimiento realmente de la realidad del otro y todo esto es por una falta de comunicación tremenda, ¿no? No sé, el mismo lenguaje al mismo tiempo es una cosa que nos permite conectarnos y al mismo tiempo el lenguaje nos forma también hasta una barrera, ¿no? Entre persona y persona. Sí, pero también, pues sí, por ahí alguien decía que últimamente ya no conversamos, simplemente nos azotamos con teorías y con artículos de revistas, ¿no? Y a lo mejor es lo que está pasando ahorita, pero pues con una búsqueda, ¿no? De en qué es lo que creemos y qué es lo que nos hace sentir vivos. Pero sí, pues yo creo que tan solo los problemas políticos y sociales, pues hace falta resolverlos con una serie de conversaciones exitosas. Sí, una pequeña serie de conversaciones exitosas sería... Una gran serie, sí. Sí, sería tremendo, ¿no? Volviendo a lo mejor un poquito del tema hacia
hacia también esta experiencia que tú tienes en todos tus procesos creativos y toda esta fuente de inspiración que buscas constantemente. ¿Qué es para ti estos recorridos que haces también en bicicleta? Porque he visto que te la pasas te aventaste un recorrido por Baja California, ¿no? De arriba abajo. Sí, pues no sé cuál sea como la llama que produzca todo eso. Yo creo que son varias cosas. Una es la búsqueda del asombro, que pues lo alimenta la curiosidad, así como saber qué hay. Digo, aquí voy a hacer una pequeña pausa, un disclaimer, porque no sé, de todo lo que estamos hablando de repente se puede rozar en lo pretencioso, pero pues sí quiero decir que la mitad de lo que estoy diciendo es falso. El pedo es que no sé cuál mitad es. Entonces pues no hay que tomarme en serio, pero sí, volviendo a tu pregunta de por qué me fui a la baja o por qué viajamos, ¿no? ¿Por qué viajamos? Pues porque nos sentimos minúsculos, ¿no? Y nos gusta sentirnos minúsculos. Y es como viajar a otro país y llegar y no saber el idioma y darte cuenta de que estás en un mundo alienígena, pero el alienígena eres tú, ¿no? Entonces está bien loco vivir eso. Ese viaje de Baja California pues fue muy interesante porque pues yo no era ciclista de ningún modo, ciclista urbano de repente, ¿no? Pero pues no me desenvuelvo tanto por ese medio. Y pues al final me llamó un compita y me dijo, ¿quieres cruzar la Baja en bici? Y le dije, pues va. Y pues fue un atrevimiento que me da gusto haberlo vivido, ¿no? La verdad, 100% recomendado. Son unos paisajes impresionantes. Las personas son de lo más gentil que te puedas imaginar. Nos apoyaron mucho en el camino. Nos rescataron, nos dieron comida, nos dieron leña. Sin preguntar, sin saber si necesitábamos algo. Simplemente pues nos apoyaban, ¿no? Y es que justo, o sea, la razón por la que también te pregunto y hago como hincapié de repente en estas experiencias es porque siento que todas van relacionadas a esta manera de ver y vivir la vida, ¿no? Que yo no considero para nada pretencioso, todo lo contrario, o sea, es una manera muy específica, muy tuya y muy personal de ver y entender los sucesos y cómo están, ¿no? Entonces de ahí me interesa tanto ver esta parte, cómo lo ligas hacia todas estas aventuras, recorridos, porque al final al menos desde mi contexto y en mi perspectiva, yo no conozco a tantas personas que se animen a hacer pues de repente este estilo de vida, ¿sabes? De lanzarse y de vivir como experiencias así hacia afuera y de vámonos y de, oye, no conozco Baja, no importa, vámonos en la bicicleta y al final todo esto va relacionado al final a esa misma manera de ver que tienes, ¿no? Por eso se me hace como tan interesante y tan enriquecedor como escuchar esas historias, ¿no? Esas anécdotas, porque hablan de este jazz que está viviendo y experimentando el universo a través de pequeños sucesos, ¿no? Y un sentido de búsqueda de paz, de espiritualidad, de estética allá afuera, que eso es así, a mí se me hace sublime realmente. Sí, gracias. Sí, me siento pues muy afortunado de estar rodeado de personas maravillosas y pues de las condiciones adecuadas para que se hayan dado las cosas, ¿no? Y poder conocer esos lugares y poder andar en bici y pues agradezco también a mi cuerpo y al aire el que respiro, ¿no? De poder haber ido a esos lugares. Y también otra de las razones, supongo, que tengo para conocer lugares bonitos, pues es como esta búsqueda de las historias, ¿no? De tener algo que contar, de conocer al mundo y conocerme a mí mismo a la par. Y como este autoconocimiento que es tan importante para el trabajo creativo, ¿no? Que también me llama tanto la atención, ¿no? Entonces, pues pues somos máquinas anecdóticas, ¿no? De memorias. Y justo también ahí volvemos a un puntito que se me hacía interesante. Tú también tienes todo un trabajo creativo que al mismo tiempo está nutrido completamente por esta serie de eventos. Al final, para poder nosotros compartir y desarrollar algo, tenemos que vivir experiencias y tenemos que forzarnos a salir de la zona de confort. Y tu trabajo creativo en este caso es que estás desarrollando fotografía, video, producciones, todo enfocado hacia el cine, ¿no? Sí, por lo pronto está enfocado hacia el cine, que es pues la forma artística que más me llama la atención. Me recuerda mucho a una frase que le dijeron al Indio Fernández, ¿no? Que pues era hijo de revolucionarios. El indio pues es
conmemorado como uno de los cineastas más importantes de habla hispana del mundo, junto con Luis Buñuel y así. Él quería pues ser un guerrillero, y el mismo Adolfo de la Huerta, ¿no?, que era presidente en aquel entonces, le dijo: dedícate al cine, porque el cine es la actividad y la herramienta más potente que se ha creado para dar un mensaje, ¿no? Porque ahí está la revolución que tú buscas, ¿no? Y después hizo como 130 películas, ¿no? Entonces, también ese rigor, ¿no?, que tenía él es impresionante. Es la estatuilla del Oscar, güey, ¿sabes? El Indio Fernández es la estatuilla del Oscar, ¿no? Le habló a su pareja y le dijo que, güey, estás bien mamado, la neta, modela para nosotros, y ahora es el premio más famoso que se da en el cine, ¿no? La forma del Indio Fernández. Qué orgullo. Y pues sí, crear a partir de las experiencias y a partir de los demás, ¿no? Porque por ahí Newton decía que está levantado, que si ha logrado algo es porque está levantado sobre hombros de gigantes, ¿no? Y pues los gigantes están por todos lados. También, porque la creatividad es eso, la creatividad es, creo que Steve Jobs decía que es más conectar puntos, más que imaginar algo verdaderamente nuevo, es conectar puntos, ¿no? Asociar ideas, ¿sí? Encontrar la eternidad en una hora y sentir cómo las cosas pueden colisionar entre sí y surgir algo nuevo, ¿no? Florecer. De hecho, David Bowie decía que él no estudiaría nada que no pudiera copiar. Ajá. ¿No? Tarantino se proclama como proclama su cine como una creación a partir de todas las películas del mundo, ¿no? Él es un master copy-paste, ¿no? Hasta en la Biblia está, ¿no? Por ahí se dice en el libro de Eclesiastes: no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es un amalgamiento de... Es un proceso de reinterpretaciones, ¿no? ¿Sí? Siempre desarrollándolos bajo un nuevo contexto, ¿no? Desde tu propia perspectiva. El mismo elemento lo podemos agarrar, 10 personas diferentes van a partir de la misma fuente de inspiración van a desarrollar 10 historias diferentes, ¿no? O sea... Sí, es como lo que se dice, ¿no? Que un libro leído por 1000 personas son 1000 libros distintos. Sí, totalmente. Entonces, pues ahí está. Entonces, sí, también yo creo que todo está relacionado, ¿no? La línea es muy, muy difusa entre... Es lo que estábamos diciendo hace rato, de lo difícil de verdad es saber que no te gusta, ¿no? Con tantas cosas fascinantes en el mundo. Y, por ejemplo, en tu proceso creativo, ¿tú cómo vas desarrollando tus cortos? ¿De dónde surge para ti esa inspiración? Sí, es de las experiencias, pero ¿de qué otros lugares también vas sacando esa inspiración? ¿Y cómo la vas desarrollando? ¿Qué otra cosa que platicábamos, ¿no? ¿Hasta dónde le vas dando, ¿no? ¿Dónde vas poniendo tu... Sí, no sé, yo no sé. ¿De dónde sale la inspiración? Pues supongo que los sueños hablan mucho de la creatividad, ¿no? Los sueños es la prueba viva de que la creatividad no se puede forzar. De repente estás soñando y alguien te dice un chiste en el sueño y tiene un punchline y te da risa en el sueño. Es como, ¿quién inventó eso? ¿Sabes? Así como, ¿de dónde salió? O que tu sueño tenga un plot twist, ¿no? De que de repente una persona era otra y tú no te lo esperabas. Es como, ¿de dónde está surgiendo todo esto, no? La creatividad, pues, es innata, es como una intuición que no sé de dónde se pueda rascar, pero pues hay que coleccionar memorias para asociar estas memorias, ¿no? Asociar estos puntos y generar algo nuevo. Sí, y la cuestión no es generar algo nuevo, ¿no? La cuestión es tener el gusto y el sabor para generar algo nuevo que además sea bello, ¿no? Guillermo del Toro estaba en una plática citando a Mark Twain, que decía: la diferencia entre la palabra adecuada y la palabra precisa es la diferencia entre una libélula y un relámpago, ¿no? Entonces es difícil crear algo bello y es difícil crear algo llamativo, algo con lo que los demás se puedan identificar, pero pues ahí entra pues todo lo que dice Charlie Kaufman, ¿no? Y lo que tú también me dijiste hace rato, que el arte está hecho para desnudarse. Hay que ser nosotros mismos en el arte porque pues somos todo lo que tenemos que ofrecer, ¿no? Y
por más que tengamos esta vocecita aburrida en la cabeza diciéndonos que nuestra vida no es interesante, y pues sí, la neta, hay que aceptarlo, no tenemos vidas interesantes, pero pues somos todo lo que tenemos que ofrecer, ¿no? Ahora sí que al final de cuentas somos campeones mundiales en ser nosotros mismos. Entonces hay que saber quiénes somos, ¿no? Y encontrar esta voz es la búsqueda, yo creo que más importante de cualquier persona. Regresamos, chicos. Perfecto, ya estamos de vuelta. Tuvimos otra pausita ligerita porque, como les repetía, ahorita estamos disfrutando los sonidos de Guadalajara también. Pasa el camión de la basura y todo. Es una bella ciudad. Es una ciudad muy bonita. Yo te comentaba que a mí me ha recibido ahorita súper bien, güey, súper feliz. ¿Se han sentido arropados? No, mucho. Y la comida está bien buena, está riquísima. Pues, ya probamos la carne en su jugo. Ahorita sí. estamos esperando también porque aquí a la vuelta, aquí a una cuadra, hay un señor que nos vende algo que son los chamorros ahogados y papa asada y no sé, o sea, varias cositas como... Bueno, según él nos echó la pinta de que es local y que así, no sé. Pues no sí. Lo sé, pero... Está en el mero buffet aquí, ¿no? No, sí, la garnacha de aquí está muy buena, La verdad es que es muy rico. Guadalajara nos ha tratado bien bonito. Lo están gozando. Sí, cabrón. Pero bueno, retomando un poquito a lo mejor el tema, estábamos platicando también de la parte del animal espiritual. O sea, el gecko, la lagartija, y partes tú de la onda de que esta lagartija tiene este sentido de escalada, ¿no? De buscar ascender, de pegarse a la piedra y órale, ¿no? Caminan. Tú... Sí. Ajá, dale. Sí, pues es como la apreciación a la vida natural, ¿no? A la belleza y pues también la lagartija se desenvuelve en el diseño del tatuaje, siguiendo como también el patrón del Fibonacci y toda esta onda. Y pues sí podría considerarlo como mi animal espiritual, ¿no? Así como de que con qué me quisiera identificar. Una lagartija se me hace muy bello, ¿no? Porque además es sigiloso y además es algo solitario, ¿no? Las lagartijas y viven por su cuenta y pues esta soledad que todos compartimos, ¿no? Porque pues el tacto es muy estimulante, pero es casi irreal, ¿no? Y muy irreal en el sentido... Bueno, alguien me dijo, una vez estaba en Baja California y le pregunté a un señor muy sabio que para él que era Dios, y él me dijo que era el bien. Dios estaba en el bien, ¿no? En la bondad. Algo por ahí decía Séneca de que cualquier persona o cualquier individuo es una oportunidad para ejercer la bondad. Se me hizo muy bonito eso. Y ahí está Dios, ¿no? En la bondad. Pero pues también hay que encontrar la bondad en nosotros mismos y pues tratarnos bonitos y pues de repente ejercer ciertas prácticas espirituales que nos puedan ayudar a mantener esta estabilidad, ¿no? Esta paz, ¿no? Ay, por ejemplo, yo he visto que tú tienes esta onda muy de la meditación. Por ejemplo, es algo que yo no he logrado hacerlo en mi día a día. No. Yo más bien, cuando hablo de la meditación, ahora hablando desde una perspectiva muy personal, yo he encontrado estos procesos meditativos a través de experiencias como fuertes en el momento en el que llego a un desgaste físico tan grande que disocio de alguna manera como mi pensamiento consciente de las acciones físicas, ¿no? Que es lo que te decía, por ejemplo, en la escalada. Llego de repente, bueno, cuando yo llegué a intentar eso, trabajé un poquito de escalada o de parkour, llegabas a un punto en el cual de repente el cansancio físico te agotaba, como que llegabas al punto en que te saturabas a tal punto que la única respuesta que tu cuerpo tenía era vaciarse. Y en ese momento yo consideraba que entraba a un estado distinto, a un ritmo diferente. Y es donde empezaba a fluir y donde yo, en cuestión personal, yo asocio o simbolizo eso como mi proceso meditativo, porque ahí yo ya no estoy... Es cuando vacío la cabeza, es cuando de repente las cosas empiezan a ocurrir, para mí, ¿no? Sí. Y ese estado me gusta, por ejemplo, mucho alcanzarlo cuando estoy pintando, dibujando, que es lo mismo, estoy trabajando y de repente traigo 10,000 cosas en la cabeza y llego a ese punto donde de repente, pum, se me vacía todo y ahí fluye, se abre un canal y entro ahí mismo y vámonos, ¿no? Pero he visto, bueno, esa es mi asociación directa como a mi meditación, a mi manera de
lo que yo asumo como meditación para mí. Pero yo, por ejemplo, escuché ahorita en la plática que tú también te haces tu proceso meditativo, pero es distinto. ¿Cómo es, por ejemplo, para ti esa parte? No, pues sí, de lo que estás hablando es casi como momentos catárticos, ¿no? Donde ocurre un quiebre y pues, te sientes distinto, ¿no? Prácticamente todo lo que hacemos y todo lo que comemos, todo lo que vemos, modifica de alguna manera nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pues todos estos estímulos de repente sí llegan a ser abrumadores. Y pues sí, de lo que estabas hablando de la meditación pues es una práctica muy bonita que de repente me gusta realizar. Fue a partir, de hecho, de pues una experiencia psicodélica que igual fue muy abrumadora y pues está bien interesante todo esto de la ciencia de la psicodelia. Hay un librito por ahí de Michael Pollan que se llama How to Change Your Mind y pues habla de esto de cómo cambiar tu mente mediante esas cosas. Pero sí fue como un momento catártico para mí, porque de repente en días ordinarios me sentía fuera de lo ordinario, ¿no? Y me cansó y me di cuenta de que necesitaba como algún ejercicio para relajarme y pues me puse a hacer el ejercicio de nalgas, sentarme y ver qué pedo. Entonces por ahí se dice de que si quieres entender tu mente, pues obsérvala, ¿no? Y pues eso es la meditación, es simplemente observar lo que está pasando, porque no es hasta el momento hasta el que aprendes a meditar que estamos incesantemente pensando en cosas, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando en cosas hasta que observamos estos pensamientos y de repente pues las cosas cesan, ¿no? Entonces después nos sentamos y te calientas las nalgas y quieres meditar y pues llegan pensamientos, ¿no? Y es como de, qué pedo, no puedo meditar. Pero en realidad la práctica está justo ahí, está justo en el observar que te estás distrayendo. Entonces volver a eso, a observar que te distrajiste, eso es la práctica de la meditación. Y meditar es un proceso metacognitivo, meditar es un proceso metacognitivo, ¿no? Y de hecho está impreso en nuestro nombre de especies, ¿no? El Homo sapiens sapiens, el humano que piensa en que piensa, que se da cuenta de que está pensando, ¿no? Eso es la conciencia. Hasta como la intentamos describir, ¿no? Porque pues ya entramos en complejidades que son difíciles de entender, ¿no? Así como entender cómo funciona tu pensamiento, ¿no? Esto me recuerda a un pasaje muy chido en un librito de ficciones que escribió Ted Chiang. Es un cuento que se llama Understand y llega un punto, es un cuate que le inyectan algo y se vuelve más inteligente. Llega un punto donde empieza a darse cuenta de que todo en el universo son patrones, ¿no? Y es un gestalt. Gestalt son estas figuras, de hecho también me quiero tatuar algo así. ¿Como fractales? No, son estas figuras de que de un lado ves que es una cara y del otro lado es un frasco. Ok. ¿Sabes? Eso es un gestalt. Entonces, como los cuadritos que tienen las fonditas, de ajá, que es un paisajito de una calle y son dos viejitos. Ándale, ajá, exactamente, eso es un gestalt, ¿no? Entonces empieza a darse cuenta de todos estos gestalts y se me hizo bien chido. Y él habla de cómo entiende su proceso cognitivo, ¿no? De repente ve las ecuaciones de su misma mente y cosas así. Muy recomendable ese librito para si les late la ficción. Órale, está súper chido. Y bueno, por ejemplo, ahorita mencionabas también de una experiencia psicodélica. No sé si a lo mejor hay algún chancecito de que platicaras un poquito más de eso o no. Justo... Sí, pues nada, fue la curiosidad, ¿no? Por probar experiencias nuevas. Es difícil recomendarle a alguien, ¿no? Que pruebe una sustancia psicodélica porque pues puede ser muy abrumadora y te puede quebrar. Y no es algo que le recomendaría a alguien, pero hay una ciencia psicodélica muy interesante que va a funcionar como terapéuticamente y hay mucho crecimiento que se está dando por ahí con instituciones como MAPS o el Instituto de Johns Hopkins, que están investigando acerca de la terapia con uso de psicodélicos, más que nada MDMA. Pero sí, hablando de mi experiencia en sí, pues fue con 250 microgramos de LSD,
que es probablemente la sustancia psicodélica más potente en cuestión de cantidad que se conoce, ¿no? Porque es una cantidad tan minúscula para todo el efecto dominó que se produce, ¿no? Porque en realidad el LSD lo que es, según tengo entendido, es que es un detonante, es un catalizador de todas las funciones que después suceden, ¿no? Porque el viaje del LSD puede durar 12 horas, pero el LSD en tu cuerpo dura 5 o 6 horas, ¿sabes? O sea, puedes estar en un viaje del LSD y te hacen una prueba y no sales negativo. Porque en realidad todo lo que estás viviendo es la farmacia de tu cerebro dejándose ir. Sí, fluyendo con un río de químicos, ¿no? Y pues ahí entra Blake otra vez, lo que le estaba diciendo, ¿no? De que entonces tienes percepción como de un niño, pero articulación y léxico y lenguaje de un adulto, ¿no? Entonces te permites ver las cosas con esta sensibilidad de un niño inocente, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando estamos bajo el efecto de psicodélicos vemos todas estas cosas? Pues porque recibimos tanta información que nuestro cerebro empieza como a formar parches mentales de lo que estamos viendo. Entonces ahí hay una ventana, pero está cabrón, ¿no? Es como demasiada ventana, entonces la voy a poner a moverse, ¿no? Esa es como una de las teorías. Y es también un proceso similar, digo, aquí yo no tengo a lo mejor una fuente que lo esté refutando, ¿no? Pero para mí fue una situación, digo, ya, hola también, pero sí también es un proceso así como sinestésico. No sé si topas como el término más o menos. Sí. Que es donde este proceso donde de repente los sentidos empiezan a mezclarse de alguna manera y empiezas a poder saborear con la vista. No sé, es una cuestión ahí súper interesante. Y justo retomando la parte que dices de ver el mundo como niños, de repente te encuentras redescubriendo las formas, los colores, las sensaciones. De repente partes otra vez desde cero y empiezas a tener o al menos en experiencia personal, como a tener una nueva reinterpretación, nueva visión de lo que estás, y lo cual te lleva también a una reflexión muy profunda respecto a ti mismo. Porque otra vez es como volver a agarrar un juego de dominó y volver a revolver las piezas y te vuelven a dar otra mano, ¿no? Así lo fui asumiendo, ¿no? Por ejemplo, donde de repente pues las cosas cambian y las ves desde perspectivas que no te habías dado también esas posibilidades de ver. Sí. Son procesos que quizás, sí, como tú dices, no es algo que le recomendarías a todos, no es algo que podría siquiera, bueno, al menos que yo podría recomendar como tal, ¿no? Pero sí puedo compartir mi experiencia y decir, mira, ¿sabes qué? Para mí funcionó de esta forma, ¿no? Y es todo un proceso súper interesante porque me da chance, o me dio chance en su momento, de también revalorar y recomponer cosas que yo estaba haciendo mal o que estaba viendo desde puntos de vista totalmente cerrados. Y esa farmacia del cerebro pues es agitar las piezas, toma otra oportunidad, ¿no? Otra mano. Sí, son experiencias muy sublimes que pues bueno, es como un proceso de reaprendizaje, ¿no? Lo que estás describiendo, está bien chido eso. Porque sí, en nuestra vida ordinaria, cuando creemos que ya sabemos algo, ya no aprendemos más de eso, ¿no? Entonces como que no puedes saber algo que ya sabes. Y eso de repente te mueve el tapete para que pues, te des cuenta de 2 pasitos atrás, ¿no? Cómo están las cosas en realidad. Sobre todo, pues, introspectivamente. Por ahí Nietzsche decía que entre más crece la esfera del conocimiento, más crece también el perímetro de la ignorancia. Y pues no podemos crecer ese perímetro de la ignorancia y esa esfera del conocimiento si no nos permitimos aprender cosas nuevas, ¿no? Que creíamos que ya sabíamos. Entonces, pues, está padre. Sí, igual respecto a esta cuestión de la psicodelia, ¿te late The Doors, la banda? Sí. Pues, The Doors, su nombre viene de un libro de Aldous Huxley que se llama The Doors of Perception. Y entonces Huxley describe en este libro su experiencia con consumiendo peyote. Entonces como una descripción de todo su viaje. Aldous Huxley pues escribió Un Mundo Feliz, así, ¿no? Sí. Es un escritor muy, muy prolífico. Y él tenía la teoría de que
nuestro cerebro en realidad es un mecanismo de filtración de información y no al revés, no de interpretación, sino lo que hace es bloquear la mayor cantidad de estímulos posibles para poder entender al universo, ¿no? Porque en realidad también volvemos a esta cuestión de la religión y de por qué pensar en el universo como un agnosticismo panteísta, ¿no? Y de cómo el universo en sí es mucho más misterioso de que lo que cualquier poeta bíblico nos pudiera explicar, ¿no? Entonces pensar que un átomo, el núcleo de un átomo es el 99.9999% de la masa del átomo. Y el núcleo del átomo es una cuadrillonésima parte del átomo en sí. La mayoría del átomo es espacio vacío. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengas la tangibilidad de algo? Sintamos las cosas y veamos cosas sólidas. Y aún en ese caso también ni siquiera se tocan. O sea, el hecho de que tú estés tocando esto a un nivel subatómico, no hay un contacto. Sí, hay un espacio de repulsión. Realmente, si te vas a esas, jamás hemos tocado algo realmente. Sí, es la fuerza nuclear débil y fuerte, ¿no? Que pues, no nos permite hacer un contacto real. Pero bueno, a lo que iba es que... ¿A qué iba? Verga. Bueno, de ahorita mencionaste también lo del peyote, por ejemplo. Ah, sí, estaba diciendo de lo del peyote. Entonces, que nuestra percepción de las cosas en realidad es muy, muy, muy ajena a lo que en realidad está sucediendo, ¿no? Sí. Entonces ahí está como el misterio en realidad. Eso es lo sobrenatural, que no es sobrenatural, es lo natural, pero que no lo entendemos. Así como que no, es como un número tan grande que no podemos comprender en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, Aldous Huxley decía que en nuestra cabeza tenemos un mecanismo de supresión de información o de filtrado. Y que cuando consumimos sustancias psicodélicas, este proceso se apacigua o se hace más leve. Podemos recibir mayor cantidad de información y por eso es que alucinamos, ¿no? Y vemos cosas que no estaban antes, como de wow. Y ahora este mecanismo se le llama, es algo similar a lo que se describe como Default Mode Network, el modo de comportamiento por defecto, digamos, del cerebro. Entonces los psicodélicos, pues eso es lo que hacen, ¿no? Desactivan este modo o lo ponen... Lo suprimen durante un breve periodo de tiempo. De cierta manera, no creo que sea la palabra más científica para describirlo, pero... Entonces podemos recibir más información, ¿no? Y pues sí, o sea, lo que esto nos... La ventana que nos abren los psicodélicos y estas experiencias extraordinarias es que el universo no es como nosotros lo vivimos lo vivimos en nuestra cotidianidad, ¿no? El universo es muy distinto. Y ahí es donde entra la ciencia e incluso el arte, ¿no? De hecho... Me recuerda mucho a una frase que dice Dustin Yellin, que un artista plástico que tiene un lugar que se llama Pioneer Works, muy chido, y que dice que el arte es como el fuego que atrae a las masas para enseñarles pues la ciencia, ¿no? Entonces el arte es lo que atrae eso, el arte o las experiencias psicodélicas en este caso, ¿no? Por ahí lo asocié. Y pues por ejemplo las teorías científicas como la cuántica y la relatividad es muy probable que no sean valores de salida de lo que es el universo, sino que de entrada, ¿no? O sea, son los valores de entrada para describir el código fuente real del universo, que en realidad es mucho más complejo y desconocido de lo que tenemos hasta ahora entendido. No, y estamos totalmente limitados siquiera a tener una aproximación real o una aproximación más confiable de lo que realmente es dentro. Yo siempre me he asumido como de, güey, tú tienes 5 sentidos. 5 sentidos que te limitan. Sí, te permiten grandes cosas, pero al mismo tiempo son solo 5 sentidos. Con ver ni siquiera soy capaz de ver toda la gama de luz ultravioleta, de rayos X, o sea... son ondas, son cosas que están sucediendo aquí alrededor de nosotros y ni siquiera tienes una dimensión o una capacidad de entenderlas. Tan limitado te encuentras con esos 5 sentidos que solo están desarrollados específicamente para actividades esenciales que tu cuerpo como un organismo vivo requiere, que estás acotado. Sí. ¿No? De base tienes un acotamiento a poder entender más allá. Gracias a lo mejor a muchos avances, pues ahorita tenemos posibilidad de medio empezar a entender algunas cosas. Pero de base, pues, si yo estoy acotado a un murciélago, escucha mejor que yo.
¿no? Un pulpo, su piel es muchísimo más fregona que la mía. Mi perro huele mejor que yo. O sea, ¿cómo es que yo voy a poder realmente definir cómo funcionan las cosas cuando algo tan sencillo, no soy capaz ni siquiera de tener una comprensión un poquito más profunda de ello, ¿no? Sí, es increíble, pero pues hay traducciones que podemos hacer, ¿no? Me recuerda mucho a estas imágenes que toman el telescopio Hubble. De hecho, eso fue como de mis primeros impactos en la vida, ¿no? Así como ver los pilares de la creación, o el ojo del gato, o el ojo de Dios, como estas nebulosas. Sí. Y después descubrir que en realidad los colores que están ahí, pues no son los colores reales que verías tú, ¿no? Entonces, lo que hacen es, tienen el espectro electromagnético completo, y es como la gama de luz visible, ¿no? Y lo que hacen es recibir señales del ultravioleta, bueno, del infrarrojo, del ultravioleta, y de en medio, y buscar mapear el resto, sí. Al tamaño de la luz visible, y después lo colorean, ¿no? O sea, sí son colores reales, pero son, digamos, aproximaciones. Sí son desarrollos para que tú puedas tener ese entendimiento, sí. Porque al final no hay manera. Por ejemplo, las fotografías que han hecho desde la luna o de estaciones espaciales, donde las ves y notas algo raro, como que no terminan de cuadrar. Muchas personas han dicho, ves, es que se ve falso, es un montaje, pero al final, aún está aquí la pelotota de la luna, ya estando ahí arribita, la cuestión de la perspectiva, de la refracción de la luz, los efectos ópticos, o sea, ya de repente todo es otra historia. No estás adaptado ni siquiera para poder como estar en la misma comodidad de elementos y de recepción que tienes aquí, que aquí arribitita, ¿no? Cuando te vas a una escala aún más amplia, algo más macro, o sea, es sorprendente lo limitados que estamos, y al mismo tiempo también desde esa limitación todo el avance y la apreciación que sí podemos tener, ¿no? Yo ahorita hablaba de lo que no, pero al mismo tiempo no sé, a veces basta con solo ese detalle que tengas, como volviendo a lo mejor a las travesías, ¿no? Al viaje, a la escalada. Sí. A veces todo lo demás no importa cuando ya estás en la última piedra, ¿no? Y volteas y de repente tienes un atardecer atrás. Sí, exacto. ¿No? Y o sea, todo este macro y este micro realmente se vuelven sublimes y adiós, no existen, ¿no? Ya solamente estás disfrutando y existiendo en el momento. Y creo que ahí es como un gran, no sé, para mí esos momentitos son lo que le da sentido al resto. Exacto, ¿no? Pero decía Camus que el sentido de la vida es lo que pinches quieras que hagas que evite que te mates. Pero sí, el suicidio es una cosa constante, ¿no? Luchamos en realidad todo el día contra la muerte, desde el momento que tienes conciencia de ella. Pues sí, también Ernest Becker tiene un libro que se llama La negación de la muerte, y dice que todos los cimientos de la civilización, las construcciones, las catedrales y las esculturas son un simple mecanismo de defensa contra el conocimiento de nuestra propia mortalidad. Sí, el arte en sí mismo también es eso, ¿no? En un sentido también muy egoísta, es dejar una huella, dejar una marca, es trascender, ¿no? En cuanto entiendes la muerte, hay formas de escapar de ella. Y no nada más, hay quienes lo ocupan a los hijos para ese proceso, ¿no? Vivo a través de lo que yo germiné, a través de mi semilla, de mi linaje perdurará. Creo que a lo mejor en este momento, al menos para mí, que yo no tengo hijos o algo, para mí es vivo y existiré y perduraré a través de mis acciones, de lo que estoy haciendo, de que si ahorita salgo y el de la basura me lleva, pero te quedaste con una pieza mía, ¿no? Entonces sigo existiendo de alguna manera, y esa es mi manera a lo mejor de escapar la muerte, ¿no? A través de la creación. Sí, exacto. Pues dicen que mueres 2 veces, ¿no? La primera vez cuando te mueres físicamente, y la segunda cuando alguien pronuncia tu nombre por última vez. Como en Coco. No vi Coco. Dios. Sí, volviendo a esto que decías de lo complejo que es el universo y de la confusión que genera, pues todo eso es como raíz de las historias y de las religiones, ¿no? Cuando alguien veía una hoja caer en un roble y de repente se quedaba levitando, no, pues es una bruja, ¿no? Y cómo ha cambiado la visión con el cambio del tiempo, ¿no? Cómo ha cambiado la visión o sea, yo creo que en la época medieval el fuego tenía un significado muy distinto al que tiene ahorita, ¿no? Porque se creía en la existencia física del infierno. Entonces yo creo que el fuego
puta, pensando de que neta hay infierno, verlo sí te espanta más, ¿no? Como este conocimiento. Este pensamiento simbólico, y al final sigue trascendiendo al día de hoy, ¿no? Pero también ahora este pensamiento simbólico va cambiando respecto a cada momento. Y sí, como decía, súper importante. Esos símbolos, aunque quizás tengan una representación distinta según la época, siguen respondiendo a necesidades y emociones humanas innatas. O sea, el hecho de que tú, hoy siglo XXI, sigas prendiendo tu encendedor y te le quedes viendo a la llama, o sea, sí. hay un proceso mucho más intuitivo, animal, bestial ahí, ¿no? Detrás de todo ese fondo, ¿no? Detrás de esta cosa que hemos creado y de tanta complejidad de pensamiento, sigue habiendo instintos básicos que por más que pase el tiempo siguen existiendo. Sí, tenemos una necesidad para saciar la belleza, ¿no? Es como una necesidad estética que tenemos. Y sí, de lo que decías de, por ejemplo, ver la luna y decir de qué pedo, ¿no? O sea, imagínate... o cuando se pensaba que el sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Así como nosotros, todo esto es para nosotros, esto es nuestro. Y ahí entra como el riesgo de la religión, ¿no? Que la vuelve letalmente sombría, ¿no? Entonces sombrea al conocimiento de repente. Pero de repente a alguien se le ocurre decir, no, Johannes Kepler, de que no, pues el sol no está alrededor de nosotros estamos alrededor del sol, ¿no? Y estamos en elipses, ¿no? Y Copérnico, y después Newton está sentado y dice de que, ¿qué pedo? ¿Por qué si esa manzana se cayó, la luna no se cae, ¿no? De que, ¿por qué la luna no se cae? ¿Por qué la luna no está flotando en el Atlántico ahorita? Y después, de hecho, por ahí hay una historia que llegó Halley y... el del cometa, Halley. Ajá. Y le preguntó de que, ¿qué pedo con las órbitas planetarias, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿No? Porque como que todavía no se lograba entender. Y Newton le dijo de que, ok, dame 6 meses, ¿no? Entonces se fue a pensar, a darse sus flagelazos y se le ocurrió que en realidad el sistema solar era como un cono partido. Entonces las órbitas eran como estas divisiones del cono, ¿no? Entonces... pero para entender esto, primero tuvo que no aprender el cálculo, tuvo que inventar el cálculo, ¿no? Y pues también ya para entonces ya había inventado o perfeccionado la óptica. Y después hizo su libro de matemáticas naturales, y también realizó la teoría de la gravitación universal. Y después cumplió 26 años, ¿no? Entonces es como de... ¿cómo puedes tener tal conexión con el universo, no? Es impresionante. Sí, son de ahí es donde donde sale el meme de Neil deGrasse Tyson, que le está haciendo como... man, ¿sabes? Es la misma historia con Miguel Ángel. O sea, sí. El güey creo que no tenía ni 25 años y ya había hecho La Piedad, ya había hecho el David. O sea, el vato ya había alcanzado y... su nivel de perfección. Bueno, ¿y ahora qué hago, no? Toqué a Dios, ¿y ahora qué hago? Sí, pues como Da Vinci, ¿no? Que por ahí se le menciona como el hombre más insaciablemente curioso en la historia de la humanidad. Sí. Eso era lo que era un curioso, ¿no? Tenía una libreta donde apuntaba por qué los canales pluviales existían, o preguntas así estúpidas para irselas a preguntar al carpintero, ¿no? O a quien sea. Y con Leonardo, por ejemplo, había una cosa interesante. Este güey, señor Leonardo, escribía al revés. Sí. Necesitabas verlo en un espejo, justo porque para él era tan codiciado su conocimiento que no iba a compartirlo. Sí. Había una manera específica de tener que leerlo, al revés. Sí, le decían escritura ¿cómo era? Ahorita me acuerdo. Pero bueno, sí, también digo, al final perspectivas del conocimiento, ¿no? Distintas. Nosotros ahora creo que estamos en una época en la que recibimos información así a lo bruto y ahora también es chamba nuestra aprender a filtrar. Antes era para aprender algo tenías que salir y generar toda una estructura vámonos a la biblioteca, a la papelería por una monografía, vámonos a, no sé, había un proceso. Ahora simplemente extiendes tu mano y hay más conocimiento del que vas a poder ser capaz de digerir ahí, sí. ¿No? Y eso también ahora creo yo que plantea incluso un peligro, ¿no? Es tanto de información, necesitas también una estructura para aprender a interpretarlo y valorarlo, porque si no, no sé, te generas perspectivas totalmente polarizadas. Okay.
Sí, exacto. Hay que tener como una dieta de la información, ¿no? ¿Y qué iba a decir acerca de eso? Sí, de hecho, pues ahorita a lo que se tiende es a la aceleración, ¿no? Aceleración, porque la vida se nos acaba. Entonces llega un punto donde si tienes la aceleración suficiente, eres eterno, ¿no? Te vuelves eterno. Esa es la idea. Y ya pensamos en términos de tiempo, ¿no? O sea, ya no se dice dónde fue esto, sino se dice cuándo fue esto, ¿no? Como los comentarios de YouTube de quién está en 2020. Claro. Ya no pensamos en quién está en México, ¿no? Quién está en este momento, ¿no? Tenemos curiosidad acerca de saber el momento de las cosas, porque buscamos como la novedad, ¿no? Y pues yo creo que ahí es importante darnos un tiempo para estar aburridos, para estar con nosotros mismos y hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que es importante, ya con tal flujo de información tan denso. Y pues puede que no tengamos el tiempo de nuestras vidas, pero sí tendremos más tiempo en nuestras vidas. Sí, todos tenemos el mismo tiempo. Esa es la regla, creo que más masiva de todo el planeta, ¿no? Tienes exactamente el mismo tiempo que todas las demás personas, pero va a depender exactamente de ti, de cómo administrártelo y de darle a cada tiempo ese valor, el tiempo de descanso, el tiempo de estar en paz, de llegar a esos procesos de meditación, de estar tranquilo. Uh-huh. Y también el tiempo de darle, ¿no? Pero pues es ese equilibrio. Al final yo como lo veo, somos animales, somos seres que necesitan su comida, su descanso y también su felicidad, entonces... Sí, y su información, ¿no? Sí, es solo encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre una cosa y otra, entre esos deseos y lo que también eres y quieres y piensas y dudas, ¿no? Pero... Pues sí, qué interesante, ¿no? Y al final creo que todo esto vuelve hacia el tatú. Lo tienes, ¿no? Obviamente. Ay, sí. No, pues sí, o sea, digo, al final esta plática también es reflejo de todo de todos estos conceptos que traes ahí, que van desarrollándose y que de repente, mira, nos tienen hablando de peyote y de... Ay, qué pedo, ¿verdad? Ajá, y de la luna, güey. Sí, no, pero pues qué padre, me da mucho gusto haberte tatuado, haberte conocido, haber tenido estas charlas y nada, amigo, muchas gracias, en serio. No, al contrario, gracias a ustedes, qué chido su proyecto, me da mucho gusto que lo tengan y pues habernos topado, ¿no? Por algo fue. Entonces pues agradezco su pasión y su entrega y su bondad, qué chido, y pues que les caiga un chingo de chamba. Y pues gracias a todos los que apoyaron el proyecto, gracias a Susi, sus inventos nuevamente, y pues a ustedes, ¿no? Martín, Abdul, Steffi. Steffi, a todo el equipo de No Tattoo Studio que andamos ahora por acá en Guanatos, pero disfrutando de la comida que está tremendísima. Pero no, pues muchas gracias. Ya por acá vamos a dejar tus redes, vamos a dejar todo para que se metan a ver su cuenta, fotografías y los videos que tiene. Es un capo, en serio, échenle un ojito, va a valer la pena completamente. Tiene unas chambas tremendas. Síganlo y estén al pendiente porque hay personas así súper talentosas, creativas y con maneras de ver la vida bien interesantes, de las cuales yo aprendo un chingo, güey. No, hombre. O sea, al final de este proyecto me permite también a mí conocer a un buen de banda que termino admirando y que digo, wow, o sea, qué chingona la manera y el estilo de vida que haces y me obliga también a mí a forzarme pues a pegarle más duro. Para estar también a la altura de eso, ¿no? Y pues un encanto haberte conocido, carnal. Chido, carnal. Y ahí estamos. Gracias. Órale. Qué gusto. Gracias. Entonces, otro capítulo más para Espacio Tinta y suscríbanse. Estamos por acá. Un saludo. Vientos.